Sigue la serie dedicada a los dioses del panteón romano y hoy toca hablar de una de las diosas más importantes. Una divinidad antiquísima que sufrió en sus divinas carnes el impacto de la Interpretatio Graeca, la asimilación entre los dioses romanos y los dioses griegos. Una asimilación que la convirtió en hermana y a la vez esposa de Júpiter. Hoy toca hablar de Juno, la gran diosa que fue asimilada a la diosa griega Hera. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Juno es una diosa muy antigua, una diosa venerada entre diferentes pueblos itálicos y traída a Roma desde Velles en el año 396 a.C. mediante una evocatio, un ritual con el que el general romano, antes de proceder al asalto de la ciudad enemiga, invitaba a los dioses tutelares de esa ciudad a que la abandonaran y se trasladaran a Roma, prometiendo tributarles un mejor culto que donde estaban ahora. Vente conmigo porque en Roma te vamos a cuidar mejor, ya verás, te lo vas a pasar bien, venga, ven. La fórmula tradicional de la evocatio la encontramos en la obra de Macrobio, y gracias a ella podemos imaginarnos cómo Juno fue traída desde Velles a Roma. Si hay un dios o una diosa bajo cuya tutela está este pueblo y esta ciudad, que me escuche. A ti, grandioso, que acogiste bajo tu protección a esta ciudad y a este pueblo al que nos enfrentamos, ruego, suplico, pido vivamente que abandones este pueblo y esta ciudad, que dejes estos templos, estos lugares sagrados, y habiéndoos alejado de ellos, vengáis a Roma, a mi casa y a la de los míos. Que nuestra ciudad, nuestros templos y nuestros lugares sagrados os sean más gratos y más queridos que estos. Recibidnos, pues, bajo vuestra tutela. Si así lo hacéis, os hago voto de un templo y la promesa de dedicaros unos juegos públicos. ¡Ja! ¡Ja! Los romanos se tomaban muy en serio el resto de dioses. No creían que sus dioses fueran únicos y el resto falsos, no. Vivían en un mundo lleno de dioses, y si otro pueblo tenía un dios poderoso, había que ganarse el favor de ese dios para poder conquistar esa ciudad. Y si podían atraer a ese dios y llevárselo a Roma, mejor. Tras ser evocada de Velles, Juno recibió un templo en el Aventino, se le erigió un templo, cuyo aniversario se celebraba el 1 de septiembre y al que acudían las matronas en los momentos de peligro para la ciudad y en el que era adorada con el nombre de Juno Regina. Llegó a convertirse en una de las diosas más importantes de Roma. Formaba parte de los dioses consentes, de los dioses fulminadores, de los dioses selectos y de la tríada capitolina junto a Júpiter y Minerva. Estaba en todos los fregados. Era la protectora de las mujeres, era la diosa del matrimonio y la diosa del parto también, con epítetos como Fluonia, la que evita el sangrado y regula la menstruación, o Iuga Iugalis, que preside la unión. También protegía a los matrimonios con el nombre de Pronuba. Recibía culto principalmente en un templo situado en el Esquilino, que databa del año 375 a.C., y en el que la tradición dice que por orden de Servio Tulio se depositaba una moneda por cada recién nacido. Iban ahí a depositar una moneda. A este templo del Esquilino acudían mujeres casadas a pedir a la diosa un feliz parto. Para ello debían ir al templo descalzas y con el vestido suelto sin ningún nudo que apretara su cuerpo. En honor de Juno se celebraban las fiestas matronales, el día 1 de marzo, fecha que coincidía con el aniversario de la dedicación del templo y en las que se la veneraba como Juno Lucina, la advocación más importante de Juno. Ese día 1 de marzo era muy importante. Era muy importante no solo porque era el aniversario de la dedicación del templo, levantado según la tradición por Tito Tacio. Era importante porque se conmemoraban también dos cosas. Por un lado, el nacimiento de Rómulo y Remo,
Y por otro, las fuentes nos aclaran, pero parece que era la conmemoración de la actuación de las Sabinas poniendo paz entre los padres y esposos, y también el día en el que supuestamente Juno dio a luz a Marte. Las mujeres casadas acudían al templo del Esquilino con guirnaldas en la cabeza y le ofrecían ramos de flores a este ayuno, al ayuno Luquina, a la vez que suplicaban por la prosperidad de sus matrimonios, y las que estaban embarazadas rogaban, como te he comentado antes con el cabello suelto, por un feliz parto. Era una fiesta exclusivamente femenina, que acababa en la propia casa de cada uno, donde la matrona del hogar recibía regalos, además de muestras de afecto y respeto, por parte del resto de miembros de su familia. Pero quizá el culto más popular que recibió Juno en Roma fue bajo el nombre de Juno Moneta, la que avisa, a la que se veneraba con un templo que data del 344 a.C. y cuyo aniversario era el 1 de junio. El epíteto de Moneta viene por una historia que se remonta al 390 a.C. Ese año, los galos invadieron Roma y escalaron por la noche y en silencio la colina del Capitolio, burlando la vigilancia de los centinelas romanos. Roma habría caído si no fuera por los gansos que guardaban el templo de Juno, que con sus graznidos alertaron a los guardias y gracias a ellos se pudo repeler el asalto. Los romanos creyeron que Juno actuó a través de esos gansos y por ello a Juno se le atribuyó para siempre el carácter de protectora del pueblo de Roma, Juno Moneta, Juno la que avisa. En el año 269 a.C. se instaló cerca de allí una ceca, un taller en el que se acuñaba el dinero de la época, y se cree que las piezas que salían de allí recibieron el nombre de monedas, por el templo de Juno Moneta. Así que la próxima vez que tengas en tus manos unas monedas, acuérdate de Juno y acuérdate de sus gansos. Juno tenía un montón de epítetos que le hacían velar por muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, velaba por los recién nacidos con el epíteto de Juno Conservatrix, pero también tenía su vertiente guerrera. Como Juno Sóspita, vestía con una piel de cabra y un escudo bilobulado como el que llevaban los salios, o por ejemplo Juno Quiritis, Curritis o Curitis, hay varios nombres, una Juno a la que antes de entrar en combate los soldados invocaban y se le ofrecían sacrificios y banquetes el 7 de octubre. Como has podido imaginar, a Juno le estaban consagradas todas las calendas, el primer día de cada mes, así como el mes de junio entero. En honor de Juno Caprotina se celebraban las nonas caprotinas, unas fiestas femeninas cada 7 de julio, que eran de tipo popular, especialmente dedicadas a las esclavas, que se divertían con carreras y con juegos que a veces acababan, nos cuentan, a pedradas, ojo, ¿eh? En esta fiesta se conmemoraba un hecho que tuvo lugar ese mismo día, el 7 de julio, en pleno conflicto entre Roma y Fidenas. Nos cuentan que las esclavas, vestidas con las ropas de sus señoras y haciéndose pasar por ellas, sedujeron a los de Fidenas, los emborracharon y así dieron la oportunidad a los romanos de salir de sus escondites y pasar a todos a cuchillo. Y salvar así a Roma. Como Juno Sororia protegía a las hermanas y como Juno Martialis se la invocaba como madre de Marte y como divinidad que aplacaba los dolores del parto. En tiempos del Imperio adoptó el epíteto de, por supuesto, Augusta. Como Juno Augusta se convirtió en protectora de la familia imperial. También tenía su propia sacerdotisa. Si Júpiter tenía el Flamen Dialis, Juno tenía la Flaminica Dial, y además la reina de lo sagrado. ¿Te acuerdas del Rex Sacrorum, ese vestigio monárquico que se implantó en la República como cabeza de religión y que se mantuvo ahí de manera sospechosa? Pues parece ser que también había una figura femenina y que estaba a cargo del culto de Juno. Estaba el rey de lo sagrado y la reina de lo sagrado. Tampoco tenemos que olvidar lo que te comenté en el programa del culto doméstico, el tema del genio y de la Juno. Cada mujer tenía una Juno que la acompañaba desde el nacimiento hasta la muerte, e incluso las diosas tenían su propia Juno. La imagen de Juno es la imagen de una matrona majestuosa, alguna vez con un cetro en la mano y una corona en la cabeza. Su ave favorita era el pavo real, aunque también tenía consagrados el gavilán y, por supuesto, el ganso, el ánsar común. En cuanto al tema de sacrificios, he leído cosas diversas por ahí. Parece ser que los sacrificios preferidos de Juno eran terneras o corderas, pero también he leído que se sacrificaban cerdas, en otro sitio que también vacas, en otro sitio que no se pone nadie de acuerdo.
en lo que sí que parece que hay consenso es en las ofrendas. El orégano, la dormidera y la granada le eran dedicados como ofrenda. Estas plantas adornaban sus altares y sus estatuas. Cuando Juno se identificó finalmente con Hera, con la Hera griega en la Interpretatio Graeca, aunque no perdió del todo su carácter primitivo y sus funciones originales, Juno cambió. Juno no volvió a ser la misma. Juno, ¿qué te pasa? Has cambiado. Se transformó. Esas historias, ese trasfondo griego, la convirtió en una esposa celosa, obcecada, llena de odio, vengativa, que vigilaba constantemente a Júpiter y se cebaba con las conquistas de su marido. Razones no le faltaban, porque madre mía, el marido, madre mía, el trasfondo horrible que tenía Zeus Júpiter. El caso más sonado, el caso que a mí me llama más la atención, es el de una muchacha llamada Io. Júpiter, que parece que estaba siempre escaneando la Tierra en busca de conquistas, se fijó en ella y para evitar ser vistos en sus encuentros, cubrió los alrededores del lugar en el que quedaban con una espesa niebla. Esta niebla era sospechosa, no. Súper sospechosa, hiper sospechosa, mega sospechosa. Y Juno, que ya había sufrido muchas aventuras de su marido, activó todas sus alarmas, bajó inmediatamente a la Tierra, sospechando que ya estaba otra vez Júpiter liándola. Pero Júpiter, que aparte de golfo era muy listo, había convertido a Io en una ternera para despistar a Juno. Júpiter era listo, sí, pero Juno era más lista todavía. Así que todo bien, pero Juno le dijo, uy, ¡qué ternera tan bonita! Juno sabía que Júpiter la estaba engañando y Juno sabía que esa ternera era algo más. Y como no tenía intención de dejar escapar a Io, Juno le dijo, Júpiter, ¿por qué no me regalas esa ternera tan bonita? Pero mírala, qué cosita más bonita, regálamela, por favor. Júpiter, que ignoraba que su esposa sabía que esa ternera no era una ternera normal, se la regaló. Con la ternera en sus manos, Juno le dijo a Argos, un monstruo de 100 ojos, que vigilara constantemente a Io. Argos llevaba a Io todo el día de aquí para allá buscando pastos hasta que Júpiter no pudo más y envió a Mercurio, su hijo, para que matara a Argos, al monstruo. Mercurio solía hacer el trabajo sucio de Júpiter. Se disfrazó de pastor y empezó a hablar con el monstruo, haciendo que se relajara. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va el día? ¿Cómo estás? Uf, vaya, qué calor, ¿eh? Uf. Le hizo bajar la guardia hasta el punto de que el monstruo, confiado, cerró los ojos de lo bien que estaba para en ese momento, ¿sabes lo que va a pasar? Sacar una espada que guardaba escondida bajo sus ropas y ¡pum! Tremendo espadazo y le cortó la cabeza, de cuajo. Parecía que Io se había librado de la venganza de Juno, pero Juno... Tú no te libras de Juno así como así. No sabes con quién te estás jugando las habichuelas, Io. Así que a pesar de que murió el vigilante, murió Argos, Juno le envió un tábano, un bicho gigante, negro, horrible, que la persiguió incansablemente hasta llegar a Egipto. Cuentan que Júpiter ya en ese momento la acarició y sus caricias hicieron que la ternera se transformara de nuevo en humana. Una humana que estaba embarazada de Júpiter y que dio a luz a orillas del Nilo a un niño llamado Épafo. Tiene pinta de que el relato, cuando dice que Júpiter la acaricia para convertirse otra vez en humana, tiene pinta de ser una metáfora y que la caricia realmente fue, pues no sé, un empotre contra la arena, algo así, en forma de ternera. Pero bueno, ya sabemos que Júpiter se convierte en lo que haga falta, no le hace ascos a nada. Si respira, pa'lante. Juno intentó matar al recién nacido enviando unos sacerdotes de su culto, pero Júpiter lo impidió fulminando con un rayo a esos sacerdotes, y Épafo, con los años, acabó convertido en dios y se le identificó con Apis. E Io acabó recibiendo los atributos de la diosa Isis. Es tremenda la venganza infinita de Juno. Luego hay otro episodio, el de Hércules. Bueno, el de Hércules. En el programa de Júpiter te conté que se transformó en el marido de Alcmena para tener relaciones con ella. Pues de esa relación nació Hércules. Juno, por supuesto cabreadísima de nuevo con Júpiter, planeó matar al niño y le envió 2 serpientes sobre su cuna para que lo estrangulasen, pero el recién nacido, ya el pequeño Hércules, era un portento del fitness
y las estrujó con sus pequeñitas pero musculosas manos, ahí, y se las cargó. Alcmena abandonó a Hércules cerca de Argos, y la suerte quiso que Minerva y Juno, un día paseando, se encontrasen al bebé allí llorando. No sabían quién era. Minerva, al ver al niño ahí llorando, aconsejó a Juno que amamantara al bebé. Juno no sabía que era Hércules, así que le dio el pecho, concediéndole con su leche la inmortalidad. Pero Hércules, que tenía el cuerpo fitness, la boca fitness y el estómago fitness, empezó a mamar ahí a lo loco, con tanta fuerza y tantas ganas, que le empezó a hacer daño a Juno. Juno agarró al bebé y empezó a separarlo de su pecho. ¡Quita, niño, que me estás destrozando la teta! ¡Ya! Y al separarlo, de golpe, un chorro de leche de Juno se escapó y se expandió por el espacio, dando origen, según la leyenda, a la Vía Láctea. Es genial esta escena también. Es genial. Si te ha chocado un poco que use nombres romanos de los dioses con lugares de Grecia, es porque la interpretatio graeca provocó esos choques. De repente los dioses romanos, con las historias de los dioses griegos, asimiladas a ellos, comenzaron a vivir aventuras en Grecia o en Egipto. En la Eneida, Virgilio también nos retrata a una Juno rencorosa y vengativa, que tiene constantemente en el recuerdo haber sido humillada por Paris, cuando le dio a Venus el título de la más hermosa. Juno siempre odiará a los troyanos y siempre odiará a Eneas. Cuando estaba cerca de las costas de Italia, Juno encargó a Eolo que soltara los vientos y levantara una tempestad que destruyera su flota. Esa tempestad provocó que Eneas acabara de milagro vivo en las costas de Cartago. Y lo de Cartago ya sabemos cómo acabó. Acabó mal. En un pasaje de la Ilíada, ya vamos a hablar en griego, Zeus, hablando con Ares, describe a Ares y a la vez describe a Hera, Juno. Le dice: siempre te agradan las disputas, los combates y las luchas. Tienes el furor incontenible e irrefrenable de tu madre, a la que yo, a duras penas, puedo doblegar con palabras. A pesar de esos rasgos incorporados de Hera, que la convirtieron en una mujer terrible, una mujer afligida por las continuas golferías de su marido, los romanos mostraron una especial devoción por Juno, pues ellos mismos sentían que la diosa tenía una gran predilección por Roma. Ovidio en sus Fastos pone las siguientes palabras en boca de Juno: no hay ningún pueblo que sea más entrañable que este. Es aquí donde deseo ser honrada y donde quiero tener mi templo al lado de mi amado Júpiter. La asimilación griega transformó a los dioses en seres con problemas, con inquietudes, con miedos, en seres llenos de odio, muchas veces llevados por las pasiones, la venganza, en miembros de familias disfuncionales, en padres y maridos horribles. En definitiva, la interpretatio graeca convirtió a los antiguos dioses romanos que estaban ahí, en los cielos, encargados de los fenómenos naturales, en algo mucho más humano.